Etapa que se llama la Baja Edad Media. Quiero que hagan una consulta creativa en este descanso acerca de las últimas cruzadas, la decadencia del proceso de Inquisición de la Iglesia, cómo surge el Prerrenacimiento y el florecimiento de las universidades y colegios católicos como esta institución. Tienen una hora, muchachos. Pues es la época de Carlomagno, donde la historia nos contaba de la parte más difícil, porque era la Santa Inquisición, donde la Iglesia era la que manejaba, digamos, el poder. Y los cruzados era del ejército que manejaba en ese momento el poder, y ellos establecían digamos, el orden jerárquico. Establecían el poder y la forma de organización, y por lo poco que recuerdo, eran quienes sacrificaban a los habitantes en el momento, y los castigos imponían la ley, imponían los castigos que eran como muy severos para el momento. Bueno, fue una guerra muy terrible, pues porque mataban a todos los musulmanes, los que no creían en Dios, y entonces ellos creían que creer en Dios les daba el derecho de matar y después quedarse como si nada. Entonces mataron a muchos musulmanes y hubo mucha sangre en esa época. Además, en la Edad Media también juzgaron a muchas personas de ser brujos, brujas y de todo. ¿Sabes algo más de la Edad Media? Sí, ¿qué más? Ah, sí, y siempre cuando creían que era bruja o brujo, lo metían a un pozo con una cadena, y entonces si se ahogaba era normal, y si no, era brujo. Fuera que pensara diferente lo acababan. Y entre esos estaban los templarios. Y los templarios, en nombre también del rey, acababan con todo. Pero cuando se dieron cuenta que los templarios tenían demasiado poder, En la Edad Media caracterizamos cosas importantes como el inicio del capitalismo. De ahí las cruzadas aportaron para que el mercado empezara a surgir y el intercambio de mercancía pudiera dar hasta el desarrollo que tenemos hoy como mercado comercial. Por otro lado, rescatamos el tema de la Inquisición y la fuerza que tuvo la Iglesia en este momento, de qué manera manipuló la sociedad, haciéndola creer mitos y leyendas, para así poder controlar tanto sus riquezas, su economía y su vida. De la Inquisición, del Prerrenacimiento, todo lo que fue la Baja Edad Media. Pues digamos que la época en que la Iglesia además ejerció poder político, ¿no? A través de, pues se hacía poder político a partir de la fe. Y pues una época de, digamos, de terror porque se juzgaba sin garantías, se juzgaba subjetivamente, se cometían torturas de la fe. Bueno, muchas gracias. Se propuso a realizar. Bueno, la Baja Edad Media duró aproximadamente 250 años, ya que va desde el siglo XI hasta el siglo XV. En este siglo XV es cuando se descubre América, en 1492. A raíz del descubrimiento de América se crea una nueva corriente llamada el Renacimiento. Entre el Renacimiento y lo romántico se convierte en gótico. Y a nivel social, gracias a que el feudalismo se vuelve más comercial, se crea una nueva clase social llamada la burguesía. Aspectos importantes sobre este renacimiento es que se inventa la imprenta en 1455 y se crea la Reforma en 1517.
¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ya vamos a empezar a exponer lo de... Sí, eso es lo que quería hacer, que entendieran un poquito los conceptos que vamos a mirar, y quiero que cada uno de ustedes me explique sobre un concepto y me dé una explicación parecida a esta. Me lo hagan por forma sistemática para que sus compañeros entiendan. Con las exposiciones, por favor, Valentina Ávila, pasa el tablero a exponer las últimas cruzadas. Bueno, mi tema son las cruzadas, entonces, ¿qué tienen que saber acerca de las cruzadas? Primero, ¿qué son las cruzadas? Bueno, las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hechas a petición del papado. Entonces, estas tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII contra los musulmanes para la conquista de la Tierra Santa. El origen del nombre, ¿de dónde proviene el nombre de cruzadas? Lo que pasaba es que en esta época los que querían seguir la iniciativa utilizaban una cruz de tela en sus uniformes. Acá les vamos a hablar de la Cuarta Cruzada a la Octava Cruzada, ya que estas son las últimas. En la Cuarta Cruzada, ante la iniciativa del Papa Inocencio II en el año 1204, se asalta Constantinopla, fundando el llamado Imperio Latino. En la Quinta Cruzada, que va de 1217 a 1221, Andrés II, rey de Hungría, intentó apoderarse de Egipto, pero fracasó. En la Séptima y la Octava Cruzada, también llamada la Cruzada de Túnez, se intentó conquistar el norte de África, pero esto también terminó en fracaso. La Octava Cruzada terminó con la muerte de Luis de Francia, más tarde conocido como San Luis, que fue víctima de la peste. ¿Qué consecuencias encontramos de las cruzadas? Bueno, las consecuencias religiosas es que se presentó a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. Una consecuencia política es el debilitamiento del feudalismo y la restitución del poder del rey. Entre las consecuencias económicas, abrió el mercado por el Mediterráneo, dándole la posibilidad de comercio a Génova, Venecia y a Pisa. Muy buena la expresión de la señorita, pero también vamos a estudiar las causas de las cruzadas para su evaluación final. Bueno, fueron tres. Fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal para expandir el comercio con Asia. Asimismo, el segundo fue por el afán hegemónico del papado por tener el poder sobre las iglesias del Oriente. Y finalmente, la más importante, fue porque fueron expediciones hechas para un solemne voto, o sea, para acabar con el poder musulmán que estaba sobre Tierra Santa. Bueno, seguimos con este tema relacionado sobre la Inquisición. Por favor, Daniela, pasas a exponer. Yo voy a hablar de la decadencia de la Inquisición, pero antes quisiera explicar qué fue la Inquisición. Esta fue un tribunal eclesiástico destinado a castigar los delitos contra la fe o a perseguir a los herejes. Bueno, la herejía aparece en el año 1000 en la Edad Media, cuando ciertos clérigos y monjes interpretaron de un modo diferente todo lo que fueron las escrituras. Después del año 1000 empieza a aumentar la población que empieza pues digamos pues que proclamar contra la fe, es decir, a los herejes. Entonces, en principio fueron las autoridades civiles de Francia las que enviaron a la hoguera a los primeros herejes. La iglesia no se pronunció inicialmente y mantenía una imagen al margen. Sin embargo, al ver que cada vez eran más y más personas las que empezaron a ser parte de este grupo de la herejía, pues la iglesia comenzó a apoyarlos. Bueno, en 1184 se aprueba la muerte en la hoguera para los reincidentes en la herejía. En 1199 se añadió la posibilidad de confiscar los bienes de aquellas personas que estuvieran proclamando contra la fe, pues quedaba la iglesia. Entre 1180 y el siglo XIII se estableció el uso de la tortura en determinadas situaciones. El Papa decidió enviar a los eclesiásticos de esmerada formación y previamente especializados para que empezaran a perseguir a todo lo que fuera la herejía, para que la iglesia no fuera a perder su poder. Lo que ellos hacían era perseguir y pues maltratar a todas estas personas porque no querían que lo que era la fe se fuera a desmoronar por unas personas que estaban tergiversando todo lo que eran las escrituras y lo estipulado por Dios. En el norte de Francia, el primer inquisidor fue Robert Le Bouc. En 1234 fue destituido por las presiones de los obispos de Bourg y Reims tras haber enviado a la hoguera a varias personas. Bueno, en principio la tortura era ejercida por los civiles, pero después Alejandro IV en 1260 autorizó la presencia de inquisidores durante las sesiones, que pues torturaban muchísimo a todos los que eran los herejes. Bueno, ya como tal la decadencia y desaparición de la Inquisición medieval, pues hacia el siglo XIV la Inquisición era un órgano más del aparato administrativo de la Iglesia, es decir, era esencial en estas épocas. Aparte de las áreas mencionadas, existieron tribunales en Portugal, en Polonia y Bosnia. Pese a los procesos que los inquisidores pues lanzaron contra todos los herejes, en la zona que actualmente es Alemania, no se pudo hacer nada para extinguir la herejía. Entonces, pues, estos herejes que digamos pues que sobrevivieron, se volvieron pues partidarios hasta integrarse a lo que fue la Reforma Protestante, que fue ya pues en el siglo XVI.
La falta de resultados contra la herejía llevó a un descenso de los recursos y el número de juicios, de tal forma que los pocos que todavía continuaban con estos procesos contra la fe iban destinados a obtener una financiación a toda costa. La lucha del episcopado dio frutos y en 1312 el Papa dispuso que todo proceso, interrogatorio y aplicación de la tortura fueran puestos en conocimiento previo de los obispos locales. Las universidades medievales europeas fueron instituciones educativas de la cristianidad latina. Estas reemplazaron a las escuelas palatinas, monásticas y episcopales existentes desde la Alta Edad Media. En Europa Occidental, a partir del año 1150, estas instituciones establecieron un modelo de enseñanza superior que se prolongó en el tiempo determinado la estructura y funcionamiento de las universidades de la época moderna y contemporánea. Las universidades medievales eran comunidades de maestros y estudiantes que, aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación y producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. Esto se refleja en la crisis que estuvieron envueltas y por las intervenciones que sufrieron por parte de ambos poderes, el político de reyes y los emperadores y eclesiásticos de papas. La primera universidad fue la Universidad de Bolonia, esta estaba especializada en Derecho en 1096. Luego siguió la Universidad de Oxford en 1096, luego la de Cambridge en 1209, la Palencia de 1208, la de Salamanca de 1218, la de Padua en 1222, Nápoles en 1224 y ya. Los estudiantes llegaban a las universidades aproximadamente hace los 14 años o más, tras haber iniciado los estudios más rudimentarios con maestros que les enseñaban a leer y a escribir y un nivel suficiente de lengua latina. Los primeros años de su vida universitaria se dedicaban a las artes y cuando ya se consideraba que estaban preparados para esto se les realizaban los exámenes correspondientes. Luego alcanzaban el título de bachiller, lo que solía ocurrir en el plazo de unos 6 años. Las primeras universidades en Europa, las primeras universidades católicas en Europa fueron creadas en Italia, en Inglaterra, en España y en Francia, para el estudio del derecho, la medicina y la teología. Las universidades dicen que surgen por la necesidad de mejoramiento cultural que tienen los europeos después de su contacto con los sacarrenos y los bizantinos. Sus ansias de saber los llevaron a formar corporaciones, buscaron edificios adecuados y lugares para poder hacerse las universidades y los colegios y profesores que pudieran enseñar. Bueno chicos, para que entendamos un poquito más de las universidades medievales católicas tenemos que saber que el saber y la cultura estaban a manos de la iglesia en esa época. Los universitarios no eran considerados como personas del común, sino eran considerados como clérigos menores y cuando cometían delitos debían ser condenados con un tribunal eclesiástico más no uno civil. Así podemos decir que en esta época el centro del mundo era Dios, por eso es que en las representaciones artísticas y culturales y en las diferentes facultades de las carreras, pues si podemos llamarlo así, eran consideradas solamente bajo los parámetros de la iglesia. Yo les voy a hablar del prerrenacimiento. Comienza en el siglo XV, que Europa entra en crisis de un sistema de valores medieval, se impone una mentalidad más apegada y terrenal y se anuncian formas de vías como visiones propias del Renacimiento. Algunas características del prerrenacimiento son que se caracteriza por la irrupción de una nueva clase social que es la burguesía, por el florecimiento del comercio que es el mercantilismo. La ciudad cobra auge y se comienzan a ver las primeras universidades. Se toma un enfoque del pasado del arte y los clásicos y la literatura está su atención en el hombre y la existencia terrenal. La recuperación de la literatura greco-latina y el humanismo renovó la literatura italiana e influyó en el resto de las literaturas. Algunos temas del prerrenacimiento son la fortuna, la muerte y la fama. Sus autores son Boccaccio, Petrarca y Dante Alighieri. Algunos cambios de la época del Renacimiento son que en Europa se hallaba dividida a causa del cisma de Occidente a finales del siglo XV y por la Guerra de los 100 Años, que era un conflicto entre Inglaterra y Francia. La literatura renacentista tuvo cambios, que son la lejanía del didactismo religioso. Del Renacimiento sale la poesía culta, que tiene una tendencia de la poesía cancioneril, concibe el amor como un juego cortesano y literario, y el poeta adapta a la dama como su papel fundamental.
También la poesía alegórica, que son temas filosóficos como la fortuna, la fama y la muerte.